Intervención en crisis. Duelo por fallecimiento inesperado de un ser querido. Nuestro grupo está compuesto por Angie Piñedes Caro y Mary Ramírez de la Hoz. Vamos a encontrar concepto de crisis, planteamiento del problema, formulación del problema, justificación. Concepto de crisis. ¿Qué es crisis? Estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Slide 1988. La muerte es un episodio de la vida y aunque todo ser vivo de algún modo tiene que vivirlo, no deja de ser difícil para asimilar. Y más cuando es una noticia inesperada. De alguna manera es más fácil asimilar y aceptar la muerte de un familiar que ha estado gravemente enfermo que recibir la noticia del fallecimiento de un familiar que estaba completamente sano. Estas noticias se ven día a día. Hay personas que no llega a dormir el hijo o no llega a dormir el esposo y piensan, sí, está en una fiesta, pero luego al día siguiente reciben una llamada o, o ven una noticia por, por, por WhatsApp, por Facebook, por los canales y se enteran de que su esposo, de que su hijo ha fallecido. A nosotros nos surgió una necesidad por entender, por mirar cómo enfrenta una familia una situación de esta y cómo puede el profesional ayudar en una situación, en una circunstancia tan difícil como es una muerte inesperada. Quiero hacer esta introducción porque de alguna manera he conocido muchos casos terribles donde una madre se despide de un hijo en la mañana y al día siguiente están velando al hijo en su casa. Situaciones de día a día, que sale un hijo, lo atracan y ya no tiene vida. Entonces es el tiempo donde los profesionales tenemos que abordar estos temas para poder ayudar a la familia, a la comunidad, para poder asimilar, enfrentar de la manera más sana estas situaciones. Y por eso hago esta introducción. De este modo, se pretende proporcionar adecuadamente los primeros auxilios psicológicos a personas que se encuentran enfrentando una crisis circunstancial. Es necesario que el profesional esté ahí. Es necesario que el profesional active sus conocimientos de los primeros auxilios psicológicos a familiares que lo están necesitando, a una comunidad que lo esté necesitando. No es lo mismo una familia que nunca ha tenido auxilio psicológico, que nunca ha tenido acompañamiento psicológico en una situación de crisis, a una que sí lo tenga, que sí se le proporcione. Para ello hay que tener en cuenta las diferentes características que orientarán el proceso de intervención en dirección correcta. Y esto
Lo veremos más adelante. Hasta ahora nos surgió una pregunta. ¿Cómo puede enfrentar una crisis circunstancial una familia tras la pérdida de uno de sus miembros por efecto de muerte repentina? La justificación, eh, donde les hablamos un poco acerca de esta investigación, la cual se ha realizado con la intención de crear nuevas perspectivas respecto al caso de intervención en crisis en familias afectadas por la muerte inminente de uno de sus miembros. Esta investigación es importante porque en ella se refleja la necesidad de las familias afectadas por la crisis circunstanciales de recibir ayuda oportuna e idónea para la superación de la crisis. Esta investigación muestra la intervención en crisis como una herramienta fundamental para las familias que están enfrentando una crisis circunstancial. En este caso, crisis por la pérdida de un miembro o por la muerte repentina de uno de ellos. Tras el desarrollo de esta investigación, lo que esperamos es que las familias puedan afrontar de manera profesional y técnica la crisis circunstancial de muerte repentina. La importancia de una adecuada intervención. Debido a que este tipo de crisis aparecen de improviso, con calidad de urgencia y teniendo un impacto potencial a comunidades enteras, este problema genera una serie de consecuencias tales como lo son el deterioro de la salud física, el deterioro de la salud emocional, el deterioro de la salud mental y asimismo el deterioro del estado psicológico de la persona afectada. Cabe destacar que esto no se presenta solamente en este tipo de crisis, o sea, específicamente en la crisis por muerte repentina, sino que se puede presentar en cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se brinden o la persona no tenga las herramientas adecuadas para llevar a cabo dicho proceso. Por eso es importante tanto brindar unos primeros auxilios psicológicos oportunos y posteriormente brindar la intervención adecuada a esa persona. Lo que descubrimos esta investigación es que hay diversos factores que determinan cómo la persona afronta la situación de crisis. Entre ellos tenemos una muy importante, que es la forma en que se recibe la noticia, ya que no es lo mismo recibir la noticia vía telefónica, vía WhatsApp, vía mensaje de texto, vía noticiero, cosas así. No es lo mismo recibirla así a recibirla persona a persona, donde digamos que hay como que cierta empatía, cierta conexión, donde la noticia no se va a dar de repente, sino que poco a poco se va dando la noticia, se va concientizando a la persona un poco acerca de esto. Y este es un factor que va a determinar mucho cómo esta persona va a afrontar esta crisis. Lo otro que tenemos, que posteriormente al recibimiento de la noticia tienden a activarse mecanismos de defensa. La mayoría de los casos se activan los mecanismos de defensa básicos de protección del dolor. Y esto sucede porque no estamos listos para afrontar dichas noticias así repentinas. Y algunos de estos mecanismos de defensa pueden ser la negación, la irrealidad, la sensación de irrealidad. O sea, muchas personas no creen lo que está pasando y al no creer lo que están pasando, entonces muestran como una actitud como rechazando, rechazando esa pérdida, una actitud donde muchos desde afuera vemos como que esa persona no le está doliendo lo que está pasando, cuando en realidad no es así. Cuando en realidad lo que está es protegiéndose a sí misma con dichos mecanismos de defensa. Otro que tenemos es el sentimiento de culpa ante la pérdida.
Con frecuencia la culpa se convierte en un mecanismo de control de la vida y la muerte. El doliente trata de buscar su responsabilidad en el suceso. Eh, en muchas ocasiones escuchamos que cuando nos brindan este tipo de noticias, eh, nos entra el sentimiento de culpa como que yo no debí dejarlo salir, o debí estar 5 minutos antes allá, o debí retroceder el tiempo para que esto no sucediera. Muchas personas achacan esto a la culpa. Por otro lado, tenemos la teoría de Carl Rogers, denominada como psicoterapia autodirectiva enfocada o centrada en la persona. Este proceso de enfoque es usualmente llamado, afirma que todos los seres humanos tienen una tendencia innata de desarrollarse hacia su máximo potencial, pero que en algunas ocasiones esa capacidad puede ser bloqueada o distorsionada por nuestras experiencias de vida, en particular las que afectan a nuestro sentido de valor. Sean estas experiencias crisis circunstanciales por muerte inminente, como es el caso que estamos tratando en esta investigación. Esta teoría de Roger impulsa una serie de hipótesis, las cuales se hallan explícitamente detalladas en el trabajo de Berta Barragán, llamado Resolución de Crisis y Transformación, familiares, amigos y valores que aglutinan. Estas hipótesis plantean lo siguiente. Por un lado, encontramos la comprensión de las circunstancias del presente inmediato de la persona es más importante que su pasado. Tenemos también que el proceso psicoterapéutico es fundamentalmente motivado por el impulso de la persona hacia el crecimiento, la salud y la adaptación. La psicoterapia consiste en liberar a la persona de los elementos que obstaculizan su desarrollo normal. Este proceso está más vinculado a la expresión y clarificación de los sentimientos que a la comprensión intelectual de la experiencia. Y tenemos que la experiencia de la relación terapéutica y no la conceptualización de esta es el elemento determinante del crecimiento en el proceso terapéutico. Estas hipótesis nos muestran en sí lo interesante del proceso de la intervención en crisis. En cierta medida, el éxito de la intervención en crisis empieza con el conocimiento de las circunstancias del presente inmediato por parte de la familia afectada, como es el caso que estamos estudiando. Y posteriormente se siguen una serie de patrones que se describen en cada una de las hipótesis expuestas anteriormente. Dentro de los hallazgos encontramos que toda crisis tiene solución o una salida, y esto depende de la madurez mental de la persona o los miembros del núcleo familiar que estén atravesando esta crisis vital. Tenemos que, para que esto pueda llevarse a cabo, para entender con mayor claridad esto, la persona afectada tiene que poner de su parte, tiene que ayudar mucho en este proceso, ya que si esta persona no pone de su parte, no se estaría haciendo ningún trabajo. Además, es manifestado que la tarea central de la investigación es reorganizar la vida, los fundamentos personales y familiares que se han deteriorado a través del proceso de crisis, y esta reorganización solo puede ser exitosa dependiendo de la unión familiar, ya que esta sería fundamental para la superación de los inconvenientes causados por la crisis que la familia está atravesando. Como nos decía Virginia Satir, la familia es el lugar más seguro donde se puede encontrar amor, comprensión y apoyo, aun cuando todo lo demás haya fracasado. Muchísimas gracias.